Hola, yo soy Fede Hola, Kakime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño. Hoy, 5 de diciembre de 2025. Voy a empezar a decir las fechas porque como es atemporal en redes o en otras plataformas, me olvido, entonces por ahí tiro la noticia de la semana y andás a ver qué semana es, ¿no? Bueno, antes de empezar el tema de hoy, quiero recordarles que tenemos Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Estuvieron comentando mucho esta semana en las demás plataformas. Los animo a que comenten todo lo que quieran, pongan sus teorías, comenten sus experiencias también. Me va a servir un montón si les ha pasado algo extraño. Y eso, que los animo a interactuar con nosotros, ya sea por comentario o me pueden escribir a mí o a Quimeralas a las redes y nos cuentan sus experiencias o si quieren sugerir algún tema para que lo hablemos. Bueno, empezando el tema de hoy, personajes o personas extrañas, extravagantes, raras. La mayoría, lamentablemente, los que voy a contar hoy llegaron al poder y bueno, hicieron desastres, ¿no? Ya van a ver. Pero el otro día, escuchando un podcast, escuché la historia de una señora, supuesta que es la que voy a empezar ahora, que se llama Isabel Báthory, que decían que, o sea, la creencia popular era que era una vampira, un vampiro. Y entonces me puse a investigar y se me ocurrió, o sea, empecé a investigar la vida de esta señora y era tan rara, tan extravagante, tan extraña, que dije, tiene que haber más personas así. Y bueno, me puse a investigar, encontré varios que la mayoría son famosos, los conocen de la historia. Y cuando uno empieza a investigar, a leer, a profundizarse en la vida de estas personas, encontrás cosas que vos decís, wow, esto no lo sabía. Y dije, tengo que hacer un programa sobre esto. Así que bueno, voy a empezar con la primera persona que es, como les dije, Isabela, y van a entender por qué me interesó tanto este tema. Bueno, Isabela nació en 1560 en Nirvator, dentro del poderoso clan aristocrático Báthory, una de las familias más influyentes de Hungría y Transilvania. Desde la infancia mostró señales de sus allegados que descubrieron como peculiaridades inquietantes. Sufría desmayos repentinos, momentos de furia y episodios de lo que hoy podría considerarse epilepsia. Ustedes saben que la epilepsia antes era considerada, no sé, que estabas poseído, bueno, no se entendía muy bien. Sus tutores notaron que tenía una inteligencia excepcional, dominando húngaro, latín y alemán, antes de los 13 años, pero también un temperamento cruel que se manifestaba en cómo castigaba personalmente a los sirvientes infantiles del castillo familiar. En su adolescencia presenció ejecuciones públicas, un espectáculo común entre la nobleza. Se dice que quedó fascinada con el sufrimiento humano y en una ocasión fue testigo de cómo una sirvienta era azotada hasta la muerte por robar pan. Varios testimonios posteriores afirmaron que eso la marcó profundamente y que comenzó a experimentar un extraño placer observando el dolor ajeno. Otra rareza fue su relación con una tía considerada bruja, Clara Báthory, que se decía practicaba rituales sexuales y de magia negra con los jóvenes de la corte. La joven Isabel habría aprendido de ella métodos de tortura refinada y supersticiones sobre la juventud eterna. A los 15 años fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nadasdy, un militar feroz conocido como el Caballero Negro de Hungría. Durante el matrimonio, ambos compartieron prácticas consideradas excéntricas incluso para la brutalidad de la época. Intercambiaban técnicas de castigo a sirvientes, y cuando él se marchaba a la guerra, le enviaba a Isabel instrumentos para disciplinar a las doncellas del castillo. Pese a eso, la relación funcionaba como una lógica interna extraña. Se respetaban y funcionaba como socios más que como pareja. Tras enviudar en 1604, Isabel heredó vastas propiedades y un poder casi ilimitado en sus dominios. Fue entonces cuando comenzaron los episodios más extraños de su vida. Primero, su obsesión con la salud y la belleza. Llevaba registros detallados de ungüentos, baños, cataplasmas y remedios caseros. Su médico personal escribía que tenía un terror desmedido al envejecimiento. Según varios testimonios posteriores, la condesa comenzó a creer que la sangre humana, especialmente la de mujeres jóvenes, tenía propiedades rejuvenecedoras. Aunque la leyenda posterior romantizó la idea de que se bañaba en sangre, no existen pruebas directas de ello. Lo que sí aparece en múltiples declaraciones es que usaba sangre como limpiador o como ingrediente en mezclas cutáneas. Por eso yo les decía que pensaban que era un vampiro, se había convertido en un vampiro. El castillo de Sechte, donde vivía, se fue transformando en un escenario de excentricidades crecientes. A puertas cerradas se realizaban rituales que mezclaban superstición, medicina primitiva y prácticas sádicas, baños helados en invierno para templar a las sirvientas, exámenes físicos estrictos para las nuevas doncellas y un método de castigo donde Isabel supervisaba personalmente cada sesión. Varias de sus sirvientas de confianza actuaban como asistentes y eran conocidas por la nobleza como el séquito oscuro. La alta aristocracia rumoreaba que la condesa tenía un comportamiento cada vez más errático. Hablaba sola, tenía ataques de risa descontrolada,
y escribía cartas llenas de obsesiones sobre la muerte, la piel y el tiempo que pasaba. Las desapariciones de jóvenes campesinas se volvieron frecuentes. Al principio nadie cuestionaba a la familia Báthory, ya que tenían derecho a emplear servidumbre. Pero las excentricidades aumentaron cuando Isabel comenzó a aceptar como aprendices a jóvenes de familias nobles menores. Cuando algunas de ellas murieron misteriosamente, la corona ya no pudo ignorar lo que ocurría. En 1610, el conde Turgot, enemigo político de la familia, irrumpió en el castillo y afirmó haber encontrado cuerpos y prisioneras maltratadas, aunque muchos historiadores creen que el caso fue manipulado políticamente. Las rarezas del entorno de la condesa no ayudaron a su defensa. Isabel fue arrestada sin juicio formal y encerrada en una habitación tapiada dentro de su propio castillo. Vivió así 4 años rodeada solo de sus objetos personales, libros, registros de remedios, cartas y pequeños espejos cubiertos por tela. La nota de los guardias aseguraban que pasaba horas hablando con sombras, que dormía muy poco y que escribía compulsivamente en las paredes. Uno de ellos escribió que, poco antes de morir, dijo que seguía sintiéndose llena de vida, pese a su deterioro físico. Murió en 1614, sola, en condiciones que aún alimentan debate. No dejó confesión. Lo único que sobrevivió de su mano fue un cuaderno de más de 600 páginas que desapareció poco después de su muerte, y del cual solo se conocen descripciones parciales. Combinaba recetas de belleza, listas de sirvientas y reflexiones sobre la fortaleza del cuerpo. Tremenda la historia de Isabela, como se decía. La verdad que yo la conocía como la vampira por este tema de la sangre que utilizaba para rejuvenecer, pero ya cuando empecé a leer su historia, o sea, su vida, dije, wow. Bueno, seguimos con el próximo personaje o persona, y es el mismísimo Gengis Khan. Ya van a ver por qué. Nació alrededor de 1162 con el nombre de Temujin, en el corazón de las estepas mongolas, bajo el cielo que, según la leyenda, tronó durante días. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por lo brutal. Su padre, Yusei, fue envenenado cuando Temujin tenía apenas 9 años. La familia quedó abandonada por su propio clan, expulsada a sobrevivir cazando ratas, raíces y huesos viejos. Temujin creció flaco, hambriento y furioso, con un resentimiento que moldearía el futuro de medio mundo. Durante su adolescencia sufrió una de las humillaciones más extrañas y determinantes de su vida. Fue capturado por un clan enemigo y obligado a llevar un kanag, un collar de madera gigantesco diseñado para romper la voluntad de cualquier prisionero. Pero Temujin no lo llevó como símbolo de derrota. Según relatos mongoles, aprendió a moverlo, a usarlo como arma improvisada y terminó escapando gracias a un guardia que lo admiraba en secreto. Ese episodio se convirtió en una rareza histórica, o sea, un prisionero liberado por respeto antes de por miedo. Ya adulto joven, tenía una mezcla desconcertante de dureza y magnetismo. Era capaz de ejecutar a un enemigo sin pestañear, pero también era obsesivamente leal a sus aliados. Tenía una extraña habilidad para leer personas. Sabía con quién podía contar y quién podía traicionarlo solo mirándole a los ojos. Esa intuición lo convirtió en un líder capaz de unir tribus que se odiaban desde generaciones. Entre sus excentricidades más llamativas estaba su obsesión por los huesos fuertes. Elegía guerreros tocándoles las muñecas y los pómulos, convencido de que la fuerza física se veía en la estructura ósea. En 1206 unificó a todas las tribus mongolas bajo su mando y adoptó el título de Gengis Khan, que significaba gobernante universal. A partir de allí, sus campañas militares tomaron una dimensión casi sobrenatural. Su ejército era una máquina viviente, jinetes que podían pasar días sin dormir, alimentándose de leche fermentada de sus yeguas y en emergencias bebiendo la sangre de su propio caballo sin matarlo. Era una práctica extraña, pero real y estratégica, que les permitía viajar cientos de kilómetros sin detenerse. Gengis Khan tenía una excentricidad militar que desconcertaba a sus enemigos. Practicaba lo que hoy se llamaría guerra psicológica extrema. A veces mandaba falsos mensajeros a las ciudades para contar historias monstruosas sobre su ejército, logrando que las poblaciones se rindieran justo antes de llegar. Otras veces hacía construir muñecos de paja sobre caballos para simular un ejército mayor. También ordenaba ataques nocturnos sin sonido, obligando a sus soldados a envolver los cascos de los caballos en tela para aparecer como fantasmas en la oscuridad. Era despiadado pero no al azar. Tenía un código de leyes llamado Yasa, casi místico, que prohibía desde la traición hasta el baño en ríos durante ciertos días por considerarlo un insulto a los espíritus del agua. Su visión de la justicia era extrema y a veces absurda. Un general que llegaba tarde podía ser ejecutado, pero un enemigo que demostraba valor podía ser adoptado como hermano. En su vida personal también era peculiar. Era devoto de su madre, o Elun, y creía que el poder espiritual provenía de las mujeres de su familia. Tenía una relación extraña con la idea del destino. Afirmaba que los eternos cielos azules le habían otorgado el mando del mundo. Aceptaba este destino como una mezcla de soberbia y reverencia religiosa. Su dieta era una mínima, su ropa simple. Lo único que coleccionaba
coleccionaba era armas y mapas. Le gustaban las historias, pero despreciaba la música y cualquier entretenimiento que consideraba blando. Murió en 1227 en circunstancias que siguen siendo un misterio. Algunas versiones hablan de una caída del caballo, otras de una herida fatal en batalla, y algunas más excéntricas aseguran que fue asesinado por una princesa Tangut que escondía una hoja en su vagina como arma. Lo que sí se sabe es que su muerte se mantuvo en secreto. Su ejército mató a todos los que vinieron a pasar la procesión fúnebre y su tumba nunca fue encontrada. Se dice que incluso desviaron un río entero para cubrirla. Tremenda la historia de Genghis Khan. Tampoco la conocía a fondo. Sé que también hay una teoría que dice que cada persona en el planeta tiene un porcentaje mínimo, o sea, algunos más, otros menos, de provenientes de la línea del árbol genealógico de Genghis Khan, porque dice que tuvo infinidad de mujeres en todos esos años, y se dice que, bueno, que cada persona en el planeta, o el 90% de las personas en el planeta tienen un cierto porcentaje de su ADN. Es increíble eso. Bueno, de un conquistador vamos a Rasputín, muchos lo conocerán también. Rasputín nació en 1869 en, qué nombre difícil, Pokrovskoye, un pueblo pobre de Siberia, donde desde niño era considerado raro. Tenía visiones, hablaba solo, veía luces en el cielo y decía conversar con santos. Su familia lo veía como un chico inquietante, ya que a veces anticipaba accidentes o muertes antes de que sucedieran. No sabía leer ni escribir, pero tenía una memoria casi sobrenatural para relatos bíblicos y un carisma que hacía que la gente lo escuchara sin entender por qué. En su juventud vivió una transformación extraña. Tras presenciar una aparición que él describió como la Virgen llorando sangre, abandonó abruptamente su vida de bebedor, ladrón ocasional y mujeriego para convertirse en un peregrino santo. Caminó miles de kilómetros visitando monasterios y cuevas sagradas y desarrollando un aura casi mística. Fue entonces cuando comenzó a mostrar su rasgo más inquietante. Podía calmar a personas histéricas, detener ataques de ansiedad y, según muchos testigos, aliviar dolores intensos con solo rezar y mirarlos fijamente. Era su mirada el punto más comentado. Decían que era animal, hipnótica y capaz de paralizar a cualquiera. Alrededor de los 30 años se unió a una secta cristiana extrema llamada Clisti, famosa por rituales de éxtasis donde se combinaba oración, canto, autoflagelación y orgías espirituales. Aunque él negaba haber participado, muchos afirmaban haberlo visto en ceremonias nocturnas donde los fieles entraban en trance y se convencían de purificar el alma mediante el pecado. Esa mezcla de santo y pecador se volvió su identidad para el resto de su vida. Su fama llegó a San Petersburgo gracias a rumores sobre sus milagros. La aristocracia lo invitaba como curiosidad exótica, un monje harapiento con olor fuerte, barba enmarañada y uñas largas que, sin embargo, hablaba con una pasión que dejaba mudo a nobles y generales. Allí mostró otra rareza. Parecía entender el sufrimiento humano con una precisión increíble. Las mujeres de la alta sociedad caían rendidas a su magnetismo y los hombres oscilaban entre la adoración y el odio. Su presencia generaba divisiones instantáneas, o sea, nadie quedaba neutral. Su ascenso definitivo ocurrió cuando fue convocado al Palacio Imperial que trataba al pequeño Alexei, heredero al trono y enfermo de hemofilia. Rasputín logró una y otra vez detener esas hemorragias mortales con oraciones, masajes, palabras suaves y su ya legendaria mirada. A veces lo hacía incluso a distancia, enviaba un telegrama diciendo no lo dejen sufrir, y el niño mejoraba horas después. Para la zarina Alexandra esto no tenía explicación humana, lo consideraba un enviado de Dios. Desde ese momento Rasputín se volvió una figura intocable en la corte. Su influencia creció hasta niveles insólitos, aconsejaba decisiones políticas, nombramientos militares y hasta cambio en leyes internas. Caminaba por el palacio sin protocolo, tocaba a las mujeres nobles en el brazo sin permiso y llegaba borracho a reuniones oficiales. Tenía un comportamiento errático, podía pasar días sin dormir, llorando mientras rezaba y luego desaparecer durante noches enteras en burdeles o fiestas clandestinas. Aseguraba que el pecado era necesario para alcanzar la salvación, lo cual justificaba sus excesos. Su rareza más famosa era su resistencia física. Sobrevivió a enfermedades graves, intoxicaciones y ataques callejeros. La gente decía que era inmortal y él lo alimentaba con frases crípticas: nadie me matará hasta que quiera el cielo. También afirmaba que si él moría, el imperio caería con él, una profecía que muchos consideraban cumplida tras la Revolución Rusa. En diciembre de 1916 ocurrió su muerte legendaria. Fue invitado a una cena privada por nobles que deseaban deshacerse de él. Según la versión más conocida, le dieron vino y pasteles con veneno, suficiente para matar a varios hombres, pero no murió. Luego le dispararon a quemarropa, se levantó, intentó escapar, lo persiguieron por el patio, le dispararon otra vez y lo golpearon brutalmente. Aún así, muestras de su cuerpo indicaron que la causa final de su muerte fue ahogamiento, lo que significa que seguía vivo
vivo cuando lo arrojaron al río helado. Esa resistencia sobrenatural selló su leyenda. Acá tiene, bueno, hay también otra historia de Rasputín que dice que también le dieron tanto veneno, porque pensaban que era inmortal, que el mismo cuerpo reaccionó a ese exceso de veneno y no lo mató, o sea, lo pudo expulsar todo. A ese punto llegaba la locura con este hombre. Bueno, la próxima persona extraña de esta lista es Lord Byron. George Gordon Byron nació en 1788 en Londres, dentro de una familia aristocrática arruinada. Su infancia estuvo marcada por una rareza que lo acompañaría siempre, una malformación en el pie derecho que le dificultaba caminar, pero que él ocultaba con orgullo feroz. Desde chico combinó dos rasgos contradictorios, una sensibilidad extrema y un carácter impulsivo, violento y teatral. Su madre temperamental y cambiante lo llamaba Diablo, un día y genio al día siguiente, creando un ambiente emocionalmente caótico que lo moldeó profundamente. De adolescente desarrolló una personalidad magnética y autodestructiva, tenía ataques de ira, periodos de melancolía profunda y una necesidad obsesiva de ser admirado. Fue en el colegio de Harrow donde inició su estilo de vida escandaloso. Sedujo tanto a mujeres como a hombres, acumulando romances secretos y enemistades feroces. A la vez comenzó a escribir poesía con una intensidad que desconcertaba a sus maestros, versos de amor apasionados mezclados con oscuridad, cinismo y humor cruel. En 1809 emprendió uno de los viajes más excéntricos de su vida. Recorrió Portugal, España, Grecia y Turquía como si fuera un héroe romántico escapando de una novela. En su equipaje llevaba pistolas, varias amantes ocasionales, alcohol experimental, disfraces orientales y de forma absolutamente insólita, una menagerie personal. O sea, un mono, un lobo, una serpiente, un tejón, un halcón y una garza. Más adelante adoptaría un oso, al que paseaba por Cambridge alegando que las reglas universitarias no prohibían tener uno si no se lo montaba como caballo. Cuando publicó Childe Harold en 1812, su fama explotó instantáneamente. Él escribió que se despertó un día y se encontró famoso. Su belleza, su actitud desafiante y su aura de poeta maldito lo convirtieron en un ícono sexual de Europa. Las mujeres se desmayaban al verlo y los hombres lo odiaban o lo imitaban. Su vida privada era un torbellino, orgías secretas, amantes casadas, relaciones cruzadas, duelos y una creciente adicción al escándalo. Amaba provocar. A menudo llegaba a fiestas con ropas extravagantes, capa negra y un humor corrosivo. Su excentricidad más polémica fue su relación con su media hermana Augusta Leigh. Durante años circularon rumores de que tenían una relación incestuosa. Byron jamás lo negó del todo y jugaba con la ambigüedad, lo que alimentó un escándalo monumental. Esta historia, sumada a infidelidades múltiples, deudas impagables y su reputación de libertino peligroso, lo llevó a ser prácticamente expulsado de la alta sociedad inglesa en 1816. Ese mismo año se instaló en Suiza junto a su amigo Percy Shelley y Mary Shelley, con quienes vivió unos de los episodios literarios más extraños y legendarios. El verano sin sol provocado por la erupción del Tambora. Encerrados en Villa Diodati, leían historias de terror, probaban drogas experimentales y realizaban sesiones nocturnas de desafíos literarios. Fue en ese contexto de tormentas, velas y locura creativa que Mary escribió Frankenstein y Byron compuso poemas góticos cargados de oscuridad y erotismo. En Italia vivió su etapa más caótica y teatral. Mantenía varias amantes simultáneamente, asistía a reuniones secretas con revolucionarios, iniciaba peleas en bares y escribía poesías ferozmente irónicas. Su apariencia seguía siendo un espectáculo: capas brillantes, pañuelos orientales, peinados dramáticos y un aire de héroe trágico. A veces se encerraba días enteros sin comer, obsesionado con mantener una figura delgada, casi enfermiza. Otras veces entregaba banquetes épicos y noches de alcohol desaforado. Hacia 1823, su vida tomó un giro inesperado cuando decidió unirse de manera totalmente romántica y quijotesca a la lucha por la independencia de Grecia. Se convirtió en comandante militar pese a no tener experiencia. En el campamento era tan excéntrico como siempre, daba discursos épicos, escribía cartas dramáticas, llevaba a su fiel perro Lion con un uniforme especial y se negaba a afeitarse para verse más heroico. Su muerte fue tan inusual como su vida. En 1824, tras montar su caballo bajo una tormenta helada, sin protección, contrajo una fuerte fiebre. Los médicos lo sangraron varias veces, debilitándolo aún más. Agonizó entre delirio, poesía inconclusa y súplicas para volver a Grecia. Murió a los 36 años dejando una aura de belleza trágica. Tremendo lo que investigué de este señor, yo no lo conocía, la verdad, pero... Y así como este personaje encontré un montón. Así que podemos hacer varios capítulos de personas extrañas, la verdad. Y en todas las épocas, porque hay personas raras hasta el día de hoy, como el que viene ahora, que en realidad voy a hablar de padre e hijo voy a hablar. Voy a hablar de los líderes norcoreanos. Muchos me van a decir que los conocen, otros no, más que nada el actual. Pero bueno, el padre era
igual o más raro que el que está ahora. Bueno, empezamos por el padre, por Kim Jong-il, que nació en 1941, aunque el régimen insistía en que fue en 1942. Esto estamos hablando de los dictadores líderes de Corea del Norte, ¿no? O sea, nació en un campamento secreto soviético, pero la historia oficial decía que había nacido en el sagrado monte Paektu, acompañado por una nueva estrella en el cielo y un arco iris doble. Creció dentro del aparato propagandístico del régimen, rodeado de lujos y obsesionado con el cine, al punto de secuestrar a un director y a una actriz de Corea del Sur para obligarlos a filmar para él. Cuando llegó al poder en 1994, gobernó con una mezcla de aislamiento extremo, culto a la personalidad y un estilo de vida excéntrico, mansiones, colecciones de autos, una bodega de miles de botellas y viajes secretos a Europa, solo para comer sushi preparado por chefs que él mismo había reclutado. Mientras su pueblo sufría hambrunas, él mantenía un equipo de mujeres piacere entrenadas para servirlo y un ritual de entrenamiento permanente. Su hijo, Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte, nació probablemente en 1984. Como todo en Corea del Norte, su infancia también fue envuelta en misterio. Fue enviado en secreto a estudiar a Suiza bajo un nombre falso, un adolescente tímido, fanático del básquet y de Michael Jordan, que de repente desaparecería y reaparecería años después como líder absoluto de un país. Tras la muerte de su padre en 2011, Kim asumió el poder con una imagen calculada, joven, moderno, impiadoso. Mandó a ejecutar incluso a su propio tío y se cree que ordenó el asesinato de su medio hermano. Mientras fortalecía su arsenal nuclear, también alimentaba un nuevo culto a la personalidad con su propio toque. Imágenes de él montando a caballos blancos en el monte Paektu, inauguraciones gigantescas, desfiles coreografiados y una estética casi cinematográfica alrededor de su figura. O sea, ustedes pónganse a pensar que estas dos personas crearon una propaganda política en el pueblo de Corea del Norte gigantesco. O sea, hay muy pocas imágenes de Corea del Norte, la verdad. Pero bueno, los que se han animado a hacer filmaciones secretas, es como una, o sea, Corea del Norte, más que nada su capital, es como una gran película. O sea, es todo falso. Hay edificios gigantescos, lujosos, pero que adentro no tienen nada, por ejemplo. Es como un set de filmación. Hay estatuas gigantescas de los líderes y bueno, van por la calle y la verdad que las personas, muchos están desnutridos y los que no están desnutridos es porque pertenecen al ejército. Pero sí, es como una gran propaganda política. Pero bueno, yo los incluí porque, por esto mismo, por las políticas, o sea, por las propagandas políticas que le han hecho creer a la gente, que es totalmente raro, extraño. O sea, les voy a dar, por ejemplo, lo que decía Kim Jong-il sobre él, o lo que les hizo creer a los ciudadanos sobre él. Les hizo creer que no necesitaba ir al baño, o sea, que su cuerpo era tan perfecto que no hacía necesidades fisiológicas, que podía controlar el clima con su estado emocional, o sea, si estaba triste, llovía, si estaba feliz, había sol, que era un genio en todo, que escribió 1500 libros en 3 años, que creó una ópera revolucionaria que superaba a todas las occidentales. O sea, más que propaganda, también se lo creían ellos mismos, porque no puede estar tan loco para hacerle creer a la gente esto. Pero la gente se lo cree hasta el día de hoy. También dicen que inventó el plato coreano más famoso del país, que en su primera partida de golf hizo 11 hoyos en uno, un récord físicamente imposible, pero difundido masivamente, que su nacimiento fue anunciado por un arco iris doble y una estrella nueva, una especie de señal celestial al estilo nacimiento de un Mesías. También les hizo creer que él era el mejor conductor, mejor tirador y el mejor general de la historia del país, todos simultáneamente. Pero después vino su hijo y agregó más mitos sobre él mismo. El hijo les hizo creer a su población que aprendió a manejar a los 3 años, que domina todas las artes marciales y artes militares desde el nacimiento, que inventó una nueva teoría científica que revolucionaría la física moderna, que puede escalar montañas míticas sin esfuerzo. De hecho, hay fotos oficiales, lo que mostraron posando en la cumbre de Paektu sin transpirar ni estar agitado, como si fuera sobrehumano, que sus discursos cambian el destino del país como si fueran profecías, que su simple presencia mejora la calidad de las cosechas, que trabaja tan intensamente por el pueblo que apenas necesita dormir. Después, la misma familia, o sea, hay mitos sobre la misma familia, que dice que son descendientes directos de seres divinos asociados al monte Paektu, que poseen una sabiduría sobrenatural heredada, que la historia mundial estaba incompleta hasta la llegada de la dinastía Kim, y que Corea del Norte es el país más avanzado del planeta, pero el resto del mundo conspira para ocultarlo. También les hizo creer que Corea del Norte ganó la guerra de Corea y que Estados Unidos suplicó un alto al fuego.
que Internet fue inventado por ellos y que el mundo copia su tecnología. También que Kim puede leer la mente del pueblo y sentir su sufrimiento individual. De hecho, en Corea del Norte tienen miedo de pensar en contra de su líder, porque piensan, o sea, ellos creen que puede leer la mente y que te pueden castigar si vos pensás negativamente. O sea, es increíble. También que la electricidad plena en el país está garantizada y las fotos satelitales donde el país aparece apagado son falsas. O sea, ustedes pónganse a pensar que es un país muy pobre, o sea, es un país rico barra pobre. ¿Por qué? Porque la riqueza está concentrada en un solo sector y el resto del país es pobre, o sea, no tienen luz, no tienen las necesidades básicas, así, iba a decir básicamente, muy redundante. Y también que todo descubrimiento científico del mundo se originó primero en Corea del Norte. Por eso elegí a estas dos personas, por lo que la gente, o sea, por lo que le hicieron creer a la gente sobre ellos, ¿no? Bien, ¿conocían estas cosas de Corea del Norte? Se ha hablado mucho últimamente sobre esto, más que nada cuando amenazaba con una guerra nuclear o esas cosas. Dice Weber, creo que ya me Se han voy a hablado. Corea. No, las cosas que les hizo creer, o sea, estas dos personas, estos dos dictadores a la gente. De hecho, también, ahora me estoy acordando que hay una serie de peinados o cortes de pelo designados y todos tienen que tener esos cortes de pelo, creo que son 5 o 6, y no puedes copiar el del líder, digamos. Ajá. Hay un video mortal, o sea, brutal, está registrado. Hay un pobre señor mayor del ejército que se queda dormido en un discurso de él y lo ejecutaron de un misilazo. O sea, está el video, es totalmente horrible. A ese punto llega la locura de este hombre por un señor que solamente lo más grave que hizo fue quedarse dormido, obviamente por su avanzada edad. Y sí, lo ejecutaron de un misilazo. Tranqui. Dice, también dicen Sí, que ganaron la la Copa del verdad. Mundo, que inventaron todo, inventaron que inventaron. Sí, básicamente. Sí, sí, o sea, si me comí algo, ustedes pueden agregarlo, porque yo la verdad que encontré esas creencias, pero sí, deben haber muchas más, obviamente. También creo que ahora van a empezar, por ejemplo, a transmitir los partidos del Mundial y de la UEFA, pero van a ser regrabados, o sea, los van a grabar, los van a editar y los van a pasar, no sé con qué edición, y los van a pasar como si fueran en vivo, digamos, para que la gente lo crea. Bueno, vamos con el último personaje o persona extraña, excéntrica, rara de la historia, y es Nikola Tesla. Yo la verdad que no conocía las excentricidades de este hombre, o sea, solamente conocemos sus inventos, su gran cabeza, su gran inteligencia, que de hecho hace poquito leí que están ya llegando a descubrir, porque él tenía una idea, de hecho no llegó, pero ya la tenía casi resuelto, de transportar energía eléctrica sin cable, o sea, inalámbrica. Y hace poquito leí que se está logrando, o sea, vamos a tener dentro de un par de años, o no sé, seguramente empezar a tener energía eléctrica inalámbrica, sin cables. Pero bueno, ahora les cuento un poco la vida de Nikola Tesla, que fue bastante rara y no la conocía. Así que Nikola Tesla nació en 1856 en una noche de tormenta eléctrica tan violenta que la partera dijo que aquel niño sería el hijo de la oscuridad, a que su madre respondió, no, será el hijo de la luz. Y de algún modo ambas tenían razón. Tesla creció con una mente que no funcionaba como la del resto. Desde pequeño tenía visiones involuntarias, destellos de luz que aparecían frente a sus ojos, a veces acompañados de imágenes tan vívidas que no podía distinguir si eran reales o no. Él mismo lo describía como una mezcla entre imaginación y alucinación. No necesitaba dibujar ni tomar notas, veía sus inventos como hologramas, completos, funcionando en el espacio frente a él. En su adolescencia desarrolló un talento curioso, memorizar libros enteros con solo leerlo una vez. Aseguraba que recordaba cada palabra. Su memoria era tan obsesiva que ya adulto podía recitar poemas en 9 idiomas distintos. Tesla tenía rutinas tan rígidas que la gente pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Por ejemplo, tenía una obsesión enfermiza con el número 3. Debía hacer todo en múltiplo de 3. Entrar en un edificio tras rodearlo 3 veces, usar exactamente 18 servilletas para limpiarse o pedir 3 vasos de agua antes de comer. No soportaba la suciedad ni los microbios. En una época en la que nadie usaba guantes en público, él evitaba tocar manos, picaportes o cualquier objeto contaminado. Esta fobia empeoró con los años. No podía soportar los pendientes de perlas. Sí, sí, los aritos de perlas. También tenía aversiones extrañas. Cualquier mujer que llevara perlas le producía repulsión inmediata, aunque nunca explicó el porqué. Tesla aseguraba que no necesitaba dormir más de 2 horas por noche. Para él, dormir era una pérdida de tiempo. Su mente trabajaba mejor cuando estaba agotado. En varias ocasiones afirmó haber trabajado durante 84 horas seguidas sin descanso. Vivía más de noche que de día.
Pasaba horas caminando solo y podía hacer cálculos matemáticos complejos mientras caminaba exactamente 8 kilómetros diarios, siempre a la misma hora. En su vejez desarrolló una relación absolutamente extraña con las palomas de Nueva York. Las alimentaba, las curaba e incluso pidió que le enviaran palomas heridas a su habitación de hotel. Pero hubo una en particular, una paloma blanca de ojos rojos. Tesla dijo de ella que la amaba como un hombre ama a una mujer, y también dijo que aún más inquietante, cuando esa paloma murió, supe que mi obra había terminado. Él creía que recibía mensajes a través de esa paloma, que había una conexión espiritual o telepática real. En 1898, Tesla anunció que había creado un dispositivo capaz de producir vibraciones mecánicas tan precisas que podía derribar edificios. Para demostrarlo, conectó un pequeño oscilador a una columna de su propio laboratorio y la estructura entera empezó a temblar. Los vecinos pensaron que era un terremoto real. La policía llegó. Tesla rompió la máquina con un martillo para detenerlo. Después declaró tranquilamente que si hubiera querido, podría haber derrumbado el puente de Brooklyn. Estaba completamente convencido de que varias ideas que para su época sonaban una locura, creía que podía comunicarse con otros planetas. De hecho, dicen que sus inventos, a él se los mandaba un extraterrestre a su cabeza. Ahora me acordé de ese dato extra. Interpretó señales de radio naturales como mensajes de Marte o Venus. Pasó años tratando de diseñar un transmisor interestelar. Decía que podía construir un rayo de la muerte, una máquina capaz de lanzar un haz de energía concentrada que derribaría aviones a kilómetros de distancia. Múltiples gobiernos lo buscaron por eso. Estaba seguro de que la energía podía transmitirse sin cables, a distancia, a todo el mundo. Es lo que yo le estaba contando ahora que se está logrando. La torre Wardenclyffe fue su gran invento, un transmisor gigante destinado a enviar electricidad gratis por el aire. Cuando los financistas entendieron que Tesla quería un mundo sin facturas de luz, le cortaron el presupuesto. También cultivaba rutinas excéntricas, caminaba exactamente 20 veces del hotel al laboratorio antes de poder dormir, comía siempre solo, nunca con invitados, se obsesionaba con el peso, quería que cada alimento pesara lo mismo todos los días. Se fotografiaba rodeado de descargas eléctricas gigantes porque le gustaba que la gente pensara que podía controlarlas. Murió solo en 1943 en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Tenía 86 años. Lo encontraron rodeado de notas imposibles, inventos inconclusos y una bolsa de semillas para palomas. El FBI confiscó todos sus documentos inmediatamente. Hasta hoy hay archivos desclasificados que siguen llenos de páginas tachadas. Tremenda la vida de Nikola Tesla, que como les digo, dicen también que podía inventar, o si seguía vivo, podía llegar a haber inventado como les explico, un transportador, un portal hacia otras dimensiones. En fin, nunca lo vamos a saber porque, como les digo, el FBI incautó todo y lo tiene todo el gobierno de Estados Unidos. Así que por eso mismo deben estar por llegar a inventar la electricidad a través de... O sea, la electricidad inalámbrica, que parece imposible, ¿no? Ustedes se ponen a pensar, no sé, yo la verdad que no leí cómo funcionaría algo así. Cerramos este tema, espero que les haya gustado. Seguramente hago una parte 2 porque hay muchos más personajes, muchas más personas raras, extrañas, no tan conocidas. Hoy junté bastantes conocidas, salvo un par, así que seguramente hago una parte 2 en algún momento. Antes de la noticia de la semana, quiero decirles que tenemos un Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Me pueden escribir ahí un mensaje privado, contándome alguna experiencia, sugiriéndome temas para que yo los investigue, o me pueden corregir algún dato que he dado mal, también es posible, yo no soy investigador ni nada de eso, soy un entusiasta de estos temas. También pueden dejar en la caja de comentarios lo que ustedes quieran, los vamos a estar leyendo, respondiendo, y bueno, también me va a servir muchísimo que me cuenten sus experiencias paranormales. De la noticia de la semana, dice Sí. Weber, funciona como el NFC, la electricidad inalámbrica. No tiene sentido. Sí, no, pero bueno, prometo investigarlo en algún momento. Ok, acá encontré la noticia de la semana. Les recuerdo que hoy estamos a 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre de 2025. Y esto yo para mí es un antes y un después. Esta noticia que salió justo hace un par de días y que va a modificar los libros de historia y la forma de ver la ciencia y la vida. Y ya van a ver por qué. La NASA confirmó que en un asteroide, o sea, yo se lo resumo así, ahora les voy a contar, les voy a leer la publicación de la NASA directamente. En un asteroide encontraron no uno, sino todos los elementos que conforman el ARN. O sea, ¿qué quiere decir? El ARN es la antecesora al ADN, o sea, lo que va de la no vida a la vida. Es como si fuera una bomba, una granada de vida esperando caer en un planeta con
condiciones perfectas para que se forme la vida. Esto es un hallazgo increíble. Yo lo estuve investigando hoy y lo voy a seguir investigando. Hoy se los quiero contar porque es fresquito, fresquito, pero prometo hacer un programa exclusivamente sobre esto porque es gigante lo que se está descubriendo. Pero bueno, vamos a la publicación directa de la NASA, yo se las voy a leer, que nos dice: se han encontrado azúcares esenciales para la vida en muestras pristinas del asteroide Bennu. El asteroide Bennu es uno que llegaron en 2020 a su superficie y tomaron muestras, y recién ahora están encontrando los resultados, recolectadas por la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA. Combinado con detecciones previas de aminoácidos y nucleobases, vemos que los ingredientes de la vida estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar. Los científicos identificaron la ribosa utilizada en el ARN y por primera vez en una muestra extraterrestre encontraron glucosa, una importante fuente de energía para la vida. Estos azúcares se unen a una nucleobases y fosfatos previamente encontrados, lo que demuestra que el conjunto completo de componentes básicos del ARN estaba presente en el antiguo asteroide. Si bien la ribosa estaba presente, la desoxirribosa, el azúcar del ADN, no. Esto sugiere que el ARN pudo haber sido más frecuente que el ADN en el sistema solar primitivo, lo que respalda la hipótesis del mundo del ARN, según la cual el ADN no fue necesario para el origen de la vida. Dado que las muestras de OSIRIS-REx fueron recolectadas y analizadas libres de contaminación terrestre, porque ya saben, esta sonda aterrizó en el asteroide que estaba en el espacio y tomó muestras, o sea, no hay nada contaminado. Estos hallazgos brindan evidencia sólida de que ingredientes cruciales para la química de la vida estaban fácilmente disponibles en los asteroides de todo el sistema solar y por ende de toda la galaxia, ¿no? Ahora yo les voy a hablar un poco. Este descubrimiento de ribosa y otros componentes químicos esenciales para la vida en Bennu no habrían sido posibles sin la sólida colaboración internacional entre científicos de la NASA, JAXA y varias universidades de Japón. Esto es el comunicado oficial de la NASA, que salió hace 3 días. Bien, ¿esto qué significa? Lo que pude investigar. Pues yo hace unos programas atrás, cuando hablamos del universo, parte 2, les hablé de las distintas teorías del origen de la vida. Uno era la paspermia, que era la vida llegó justamente en asteroides a la Tierra, y había otra teoría que se llama la de la masa o la sopa inicial, digamos. Bueno, para mí mezcla estas dos teorías este descubrimiento, que si bien ese asteroide no tenía vida en sí, tenía los elementos para que en un ambiente, o sea, si cae en un planeta como la Tierra, joven, con las condiciones perfectas para comenzar, sería una paspermia y sería la otra teoría también. Entonces las mezcla las dos. Esto es un hallazgo increíble porque si bien hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi, que dicen que, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, a lo que voy, este descubrimiento nos dice que la vida puede ser lo más común del mundo en el universo. O sea, vieron que yo les dije que puede ser lo más común o lo más extraño, digamos. Bueno, para mí este descubrimiento nos está diciendo que la vida está regada en todo el universo. Pero, más que nada, la vida microbiana, porque hay un investigador que lo estuve escuchando ayer que decía, para que la vida que conocemos hoy en la Tierra se llegue al punto donde estamos hoy, tuvieron que pasar lo que se dice cuello de botellas, o sea, muchas casualidades, por así decirlo, ¿no? O sea, la Tierra era muy joven cuando llegaron estos asteroides a plantar los ARN. La Tierra tenía el clima perfecto, empezaron a aparecer, apareció el agua, entonces hubo como muchas casualidades y casualidades y casualidades para que formemos esta civilización, ¿no? Entonces se dice que si bien la vida puede ser lo más común del mundo, o sea, lo más común del universo, la vida inteligente o la vida biológica multicelular compleja sí puede ser excepcional. Después hay otra teoría que toca que por qué entonces, si la vida es tan común que encontramos en un asteroide random que pasaba por acá, encontramos las bases de la vida, que de hecho ese asteroide capaz que el día de mañana choca con otro planeta similar a la Tierra, estaría creando vida. Dice, ¿por qué no encontramos todavía ninguna civilización? Y también habló de eso y yo esta teoría no la conocía. Claro, el universo es tan vasto en tiempo, o sea, es tan antiguo y va a ser más antiguo todavía, que capaz que no coincidimos en tiempo con otras civilizaciones. Capaz que otras civilizaciones vivieron hace millones de años y fallecieron o desaparecieron. Otras se crearon y desaparecieron. Otras llegaron hasta la edad de piedra y desaparecieron. Porque, o sea, nosotros nos salvamos de muchas extinciones masivas. O sea, la Tierra tuvo 2 o 3 extinciones masivas y gracias a eso hoy estamos acá. Entonces, no se sabe si la vida inteligente o la vida compleja
es excepcional o es lo más común del mundo ahora. Lo que sí sabemos es que la vida más básica, sí. O sea, esto nos está diciendo que sí, que la vida básica es muy, muy, muy probable que sea lo más común del mundo en el resto del universo. Pero bueno, como les digo, no me quiero explayar más porque quiero hacer un programa, quiero investigar más, porque yo ahora estoy hablando, la verdad estoy tocando de oído por todo lo que estuve investigando estos 2 o 3 días. Pero bueno, quiero investigar, leer, vamos a ver qué más información sale. Así que prometo que más adelante, no sé si llegaremos ahora este diciembre a hacer el programa, pero seguramente la próxima temporada, si es que la hacemos, toque este tema. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias, Belu. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós.